Los pilares de la inteligencia. Introducción. ¿Por qué la inteligencia no es lo que te han contado? La mayoría de personas cree que la inteligencia es algo que se tiene o no se tiene. Un rasgo fijo. Un número. Un talento. Y por eso, la mayoría deja de desarrollarla demasiado pronto. Pero la inteligencia real no es un atributo estático. Es un conjunto de capacidades entrenables que determinan cómo piensas, cómo decides y cómo actúas cuando nadie te guía. Este audiolibro parte de una idea fundamental. Ser inteligente no significa saber más. Significa funcionar mejor en la vida real. Pensar con claridad bajo presión. Regular las emociones cuando otros se desbordan. Construir hábitos que trabajan a tu favor. Tomar decisiones financieras que te den libertad y no ansiedad. Moverte en el mundo social con criterio y precisión. La inteligencia académica, por sí sola, explica solo una pequeña parte del éxito humano. El resto depende de habilidades que casi nunca se enseñan. Habilidades internas. Silenciosas. Acumulativas. Este audiolibro no pretende convertirte en alguien distinto de la noche a la mañana. Pretende algo más profundo. Cambiar la forma en que interpretas la realidad. Porque cuando cambia tu interpretación, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu trayectoria. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas. Encontrarás pilares. Estructuras mentales y conductuales que, una vez entendidas, sostienen cualquier logro duradero. No importa de dónde vengas. Importa cómo construyes a partir de ahora. La suerte no es un evento. Es una consecuencia. Una consecuencia de preparación, dirección y coherencia repetida en el tiempo. Este audiolibro está diseñado para personas que quieren dejar de improvisar su potencial y empezar a desarrollarlo de forma consciente. A lo largo de los próximos capítulos recorreremos los pilares fundamentales de la inteligencia humana. La emocional, la conductual, la financiera, la estratégica y la integral. No como compartimentos separados, sino como un sistema único. Si estás dispuesto a escuchar con atención, no solo entenderás más, te volverás más preciso. Y la precisión, en la vida, marca la diferencia. Comenzamos con la base de todo el edificio. En el próximo capítulo entraremos en el primer pilar. La inteligencia emocional y el autoconocimiento. El punto exacto donde empieza o termina cualquier forma de éxito real. Capítulo 1. Inteligencia emocional y autoconocimiento. Toda inteligencia real empieza por dentro. No en los libros que has leído. No en los títulos que tienes. No en lo rápido que procesas información. Empieza en la capacidad de entenderte a ti mismo mientras estás viviendo. La mayoría de personas no se conoce. Se interpreta a posteriori. Justifica lo que hizo, explica lo que sintió, racionaliza lo que decidió. Pero cuando llega a ese análisis, ya es tarde. La decisión ya ocurrió. La emoción ya gobernó. El error ya se cometió. Por eso el primer pilar de la inteligencia no es pensar más. Es darte cuenta antes. La conciencia de uno mismo consiste en algo muy concreto. Reconocer lo que estás sintiendo en el mismo instante en que aparece. No minutos después. No cuando ya hablaste de más. No cuando ya reaccionaste. En el momento exacto. Ese momento es pequeño, casi invisible. Pero ahí se decide todo. Cuando una emoción aparece, el cuerpo se activa antes que la razón. El pulso cambia. La respiración se altera. La tensión aparece. Si no detectas ese instante, pierdes el control. No porque seas débil, sino porque el sistema automático toma el mando. La mayoría vive secuestrada por este sistema. Cree que decide, pero reacciona. Cree que elige, pero obedece impulsos antiguos. La inteligencia emocional empieza cuando introduces una separación entre lo que sientes y lo que haces. No para reprimir, no para negar, sino para no actuar desde ahí. Una emoción no es una orden, es una señal. La ira señala un límite cruzado. El miedo señala un riesgo. La tristeza señala una pérdida. Pero ninguna de ellas te dice qué hacer exactamente. Eso lo decides tú. Si llegas a tiempo. La mayoría no llega a tiempo porque vive desconectada de su mundo interno. Funciona en piloto automático. Por eso reacciona con ansiedad ante la incertidumbre. Con agresividad ante la crítica.
con evasión ante la incomodidad. Y luego se pregunta por qué repite los mismos patrones. Aquí entra un concepto clave: el dominio de la pasión. No se trata de eliminar emociones intensas. Se trata de calmarte a ti mismo cuando aparecen. La capacidad de autorregularte es una de las mayores formas de inteligencia práctica. Porque una mente alterada piensa peor, decide peor, recuerda peor. Cuando estás emocionalmente desbordado, tu capacidad intelectual disminuye. No es una metáfora, es un hecho funcional. Por eso muchas personas inteligentes cometen errores básicos en momentos de presión. No fallan por falta de conocimiento. Fallan porque pierden el control interno. La persona emocionalmente inteligente aprende a bajar la activación antes de actuar. Respira más lento. Reduce tensión. Retrasa la respuesta. Ese pequeño retraso marca la diferencia entre reacción y elección. Y aquí aparece el amor propio como motor. No como una emoción agradable, como una estructura interna. El amor propio no es gustarte, es confiar en ti. Y la confianza no se genera con palabras, se genera con hechos. Cada vez que te cumples, tu sistema aprende que eres fiable. Cada vez que te fallas, aprende lo contrario. Por eso el amor propio no empieza con afirmaciones. Empieza con coherencia. Decir lo que vas a hacer y hacerlo, aunque sea pequeño. Especialmente cuando no apetece. Las personas con amor propio sólido no son perfectas. Son consistentes. No se prometen grandes cambios imposibles. Se prometen acciones realizables y las cumplen. Ese cumplimiento constante genera una identidad fuerte. Y esa identidad sostiene todo lo demás. Cuando confías en ti, te regulas mejor. Cuando te regulas mejor, decides mejor. Cuando decides mejor, tu vida se ordena. Todo está conectado. La inteligencia emocional también implica dejar de huir de emociones incómodas. La mayoría vive anestesiándose. Distracción. Consumo. Ruido constante. No para disfrutar, sino para no sentir. Pero lo que no se siente, no se procesa. Y lo que no se procesa, dirige tu conducta desde la sombra. La persona inteligente emocionalmente no busca sentirse bien todo el tiempo. Busca funcionar bien incluso cuando no se siente bien. Tolera incomodidad sin sabotearse. Tolera incertidumbre sin paralizarse. Tolera tensión sin explotar. Eso no es frialdad, es madurez. Y la madurez emocional es una ventaja competitiva enorme. Porque en un mundo reactivo, quien mantiene el centro piensa con claridad. Este pilar no se construye en un día. Se entrena. Observándote. Detectando patrones. Ajustando respuestas. No luchando contra lo que sientes, sino aprendiendo a no dejar que decida por ti. Cuando desarrollas este nivel de autoconocimiento, algo cambia de forma silenciosa. Dejas de sorprenderte a ti mismo negativamente. Empiezas a saber cómo vas a reaccionar. Y a corregir antes. Eso es inteligencia en acción. Este primer pilar sostiene todos los demás. Sin él, los hábitos se rompen. El dinero genera ansiedad. La estrategia se vuelve impulsiva. Y el poder se convierte en torpeza. Con él, todo se estabiliza. En el próximo capítulo entraremos en el segundo pilar. La inteligencia de sistemas y los hábitos atómicos. Donde aprenderás cómo traducir todo este autoconocimiento en acciones automáticas que trabajen a tu favor, incluso cuando no estás motivado. Capítulo 2. Inteligencia de sistemas y hábitos atómicos. La mayoría de personas cree que su vida es el resultado de grandes decisiones. Elegir una carrera. Aceptar un trabajo. Empezar o terminar una relación. Pero esa creencia es incompleta. La vida real no se decide en momentos excepcionales. Se decide en lo que haces en automático cada día. Por eso la inteligencia no es solo lo que sabes. Es cómo está diseñado tu comportamiento cuando no estás pensando. Aquí entra el segundo pilar, la inteligencia de sistemas. Un sistema es la forma en la que las cosas suceden sin que tengas que decidirlas cada vez. Tu rutina matinal es un sistema. Tu forma de comer es un sistema. Tu manera de reaccionar al estrés es un sistema. Tu relación con el trabajo, con el dinero y con el descanso también lo es. Los sistemas gobiernan tu vida mucho más que tus metas. Las metas señalan una dirección. Los sistemas determinan si llegas o no. Por eso ocurre algo tan común como frustrante. Personas con grandes objetivos y resultados mediocres.
Y personas con objetivos modestos pero resultados sólidos. La diferencia no está en la ambición. Está en la estructura diaria. No te elevas al nivel de tus metas. Desciendes al nivel de tus sistemas. Este principio explica por qué la motivación suele fallar. La motivación es volátil. Depende del estado de ánimo. Se desgasta con el cansancio. Un sistema bien diseñado funciona incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando dudas. Las personas realmente inteligentes no confían en sentirse bien para actuar. Confían en haber diseñado el camino con antelación. Aquí aparece la regla de los pequeños cambios. Mejorar un 1% parece insignificante. Pero el progreso no se suma, se multiplica. Un pequeño ajuste diario, sostenido en el tiempo, crea una diferencia enorme sin generar resistencia interna. La mente automática no se revela ante cambios pequeños. Se revela ante cambios bruscos. Por eso el progreso real es discreto. No tiene épica. Tiene continuidad. Las personas que fracasan suelen intentar cambiarlo todo a la vez. Las que avanzan eligen un punto de palanca pequeño y lo sostienen. Ese punto de palanca suele ser un hábito. Un hábito no es fuerza de voluntad. Es una respuesta automática a una señal concreta. Cuando algo es visible, se activa. Cuando algo es fácil, se repite. Cuando algo es satisfactorio, se consolida. No importa lo convencido que estés. Si el entorno empuja en la dirección contraria, perderás. Por eso la inteligencia de sistemas entiende algo clave. El entorno moldea la conducta más que la personalidad. No se trata de ser fuerte. Se trata de hacer que lo correcto sea lo más fácil. Quitar fricción a los hábitos que te convienen. Añadir fricción a los que te perjudican. Eso no es falta de autocontrol. Es estrategia. Otro error común es centrarse solo en resultados. Querer bajar de peso. Querer ganar más dinero. Querer ser disciplinado. Pero los resultados no se controlan directamente. Se controlan los procesos que los generan. Aquí entra el cambio basado en la identidad. El cambio duradero no ocurre cuando te preguntas, ¿qué quiero conseguir? Sino cuando te preguntas, ¿qué tipo de persona hace esto de forma natural? Cada acción es un voto a favor de una identidad. Cuando actúas como alguien constante, refuerzas esa identidad. Cuando actúas como alguien caótico, refuerzas la contraria. La mente aprende por repetición, no por intención. Por eso decir quiero cambiar no significa nada. Actuar de forma coherente, aunque sea en pequeño, lo cambia todo. Las personas inteligentes no esperan sentirse distintas para actuar distinto. Actúan distinto para convertirse en alguien distinto. Y aquí ocurre algo importante. Cuando el hábito se alinea con la identidad, deja de sentirse como sacrificio. No haces algo porque deberías. Lo haces porque es coherente contigo. Eso reduce el desgaste mental y aumenta la constancia. También cambia tu relación con el error. Un sistema no se juzga. Se ajusta. Si algo falla, no te preguntas qué te pasa a ti. Te preguntas qué parte del sistema necesita corrección. Ese enfoque elimina la culpa y aumenta la eficacia. No dramatizas. Iteras. La inteligencia de sistemas también implica aceptar que el progreso real es lento al principio. El cambio no se nota. No hay recompensa inmediata. Por eso muchos abandonan justo cuando el sistema empieza a funcionar. Las personas inteligentes entienden el desfase temporal. Saben que la causa y el efecto no siempre son simultáneos. Confían en el proceso porque entienden el mecanismo. Y cuando el sistema empieza a devolver resultados, lo hace de forma acumulativa. Lo que antes costaba esfuerzo se vuelve normal. Lo que antes parecía difícil se vuelve automático. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No porque hayas cambiado tu fuerza de voluntad, sino porque has cambiado la forma en que tu vida se organiza sola. Este segundo pilar convierte el autoconocimiento del primer capítulo en acción diaria. Sin él, todo se queda en intención. Con él, el cambio se sostiene incluso en días malos. En el próximo capítulo entraremos en un área donde esta inteligencia se vuelve especialmente visible.
La gestión del dinero, el tiempo y la energía. La inteligencia financiera no es una cuestión de riqueza, sino de libertad. Capítulo 3. Inteligencia financiera y gestión de recursos. La mayoría de personas cree que los problemas con el dinero se solucionan ganando más. Y esa creencia es una de las principales razones por las que nunca se solucionan. Porque el dinero no es solo una cuestión de ingresos. Es una cuestión de criterio. El dinero amplifica lo que ya eres. Amplifica tus hábitos. Amplifica tu forma de pensar. Amplifica tu relación con el futuro. Por eso hay personas que ganan más y viven peor. Y otras que ganan menos y viven con más tranquilidad. La diferencia no está en la cifra. Está en la estructura mental con la que se gestiona. La inteligencia financiera empieza cuando dejas de ver el dinero como algo que se persigue. Y empiezas a verlo como algo que se dirige. La mayoría trabaja para el dinero. Pocos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y no porque sean más listos, sino porque entienden una distinción básica que cambia por completo el juego. No todo lo que parece progreso lo es. No todo lo que cuesta dinero tiene valor. No todo lo que da placer inmediato te acerca a la libertad. Aquí entra una idea fundamental. Si no sabes a dónde va tu dinero decide por ti. Gastar no es un acto neutro. Es una declaración de prioridades. Cada gasto dice algo sobre tu relación con el tiempo, con el riesgo y con el futuro. La mayoría gasta para regular emociones. Compra para aliviar tensión. Consume para sentirse mejor durante un momento. Pero ese alivio tiene un precio oculto. Reduce tu margen. Y vivir sin margen es vivir en vulnerabilidad constante. La inteligencia financiera no busca lujo primero. Busca espacio. Espacio mental. Espacio temporal. Espacio de decisión. Porque cuando no tienes espacio, reaccionas. Aceptas lo que no te conviene. Toleras condiciones que no elegirías en calma. Aquí aparece la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es cualquier cosa que genera valor sin exigir tu presencia constante. Un pasivo es cualquier cosa que consume recursos de forma recurrente. La mayoría confunde estatus con activos. Confunde gasto con inversión. Confunde apariencia con progreso. Y esa confusión se paga durante años. La inteligencia financiera madura no pregunta primero: ¿me lo puedo permitir? Pregunta: ¿esto aumenta o reduce mi libertad futura? Porque el coste real de muchas decisiones no es económico. Es temporal. Cada gasto fijo es una promesa futura de trabajo. Cada deuda innecesaria es una obligación que limita tus opciones. Las personas inteligentes financieramente eligen con cuidado qué promesas hacen a su yo futuro. No porque tengan miedo, porque respetan su tiempo. Aquí entra otro concepto clave: las fuentes de poder. Tu libertad depende de 3 recursos esenciales: tu cuerpo, tu dinero y tu tiempo. Si descuidas el cuerpo, pierdes energía. Si descuidas el dinero, pierdes opciones. Si descuidas el tiempo, pierdes vida. La inteligencia financiera entiende que el dinero es solo una de esas fuentes, pero se conecta con todas las demás. Trabajar sin descanso para ganar más dinero mientras destruyes tu salud no es inteligencia. Ganar dinero sin tiempo para usarlo no es libertad. Todo debe estar equilibrado. Por eso la verdadera riqueza no se mide solo en cifras. Se mide en capacidad de elección. Poder elegir cuándo trabajar. Con quién trabajar. En qué condiciones. La mayoría no busca riqueza. Busca alivio. Quiere dejar de sentir presión. Quiere dejar de sentir miedo al futuro. Quiere dejar de sentir que cualquier imprevisto puede hundirle. Ese alivio no llega con picos de ingreso. Llega con estructura. Aquí aparece una práctica clave: pagarte a ti mismo primero. No como una técnica financiera, sino como una declaración de identidad. Significa que antes de gastar, antes de consumir, antes de cumplir con todo, te comprometes a construir tu base. No porque sobre, porque es prioridad. Este hábito obliga a tu mente a adaptarse, a buscar soluciones, a elevar su creatividad. Las personas menos inteligentes gastan primero y se adaptan después. Las más inteligentes se adaptan primero y gastan después. Esa diferencia parece pequeña, pero acumulada en el tiempo, cambia una vida entera. La inteligencia financiera también implica aceptar que el progreso es gradual. No hay saltos mágicos. Hay dirección sostenida. Reducir dependencias. Crear margen. Reinvertir con criterio. Paso a paso. Y aquí ocurre algo importante.
Cuando empiezas a ordenar tus finanzas, incluso antes de ganar más, la ansiedad disminuye, porque ya no estás a la deriva. Tienes un plan, aunque sea sencillo, y la claridad reduce el estrés. Esta es solo la primera mitad de este pilar. En la continuación profundizaremos en cómo el dinero se convierte en una extensión de tu inteligencia, cómo pensar en términos de largo plazo sin ansiedad, y por qué la libertad financiera no es un destino, sino un proceso de reducción de dependencia. Cuando empiezas a ordenar tu relación con el dinero desde este nivel, ocurre algo que pocas personas anticipan. Tu forma de pensar se vuelve más clara. No porque tengas más dinero, sino porque has reducido el ruido mental que genera la incertidumbre constante. La ansiedad financiera no suele venir de la falta absoluta de recursos. Viene de no saber cuánto margen tienes, de no entender hacia dónde te estás moviendo, de sentir que cualquier imprevisto puede desestabilizarlo todo. La inteligencia financiera elimina esa sensación no con cifras mágicas, sino con estructura. Se vuelve vulnerable. La inteligencia estratégica es no forma. Capacidad de ajustarte al contexto sin perder el núcleo. De cambiar de enfoque sin traicionarte. De retirarte cuando conviene y avanzar cuando hay espacio. Muchas personas caen no por falta de fuerza, sino por orgullo. Por defender posiciones que ya no sirven. Por confundir coherencia con rigidez. La persona estratégica no necesita demostrar que tenía razón. Necesita seguir avanzando. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos conflictos son innecesarios. Se originan en el ego, no en la necesidad real. En la necesidad de ganar, no en la de progresar. Las personas inteligentes eligen sus batallas. No entran en juegos que no aportan valor. No se desgastan en disputas pequeñas que consumen energía grande. Conservan foco. Protegen recursos. Avanzan mientras otros discuten. Eso no es frialdad. Es visión. La inteligencia estratégica y social no te vuelve manipulador. Te vuelve difícil de manipular. Porque cuando entiendes cómo funcionan las dinámicas humanas, ya no reaccionas por impulso. No te arrastran a dramas ajenos. No pierdes energía en luchas inútiles. Te mueves con más calma, más silencio y más precisión. Y esa precisión, unida a los pilares anteriores, emocional, conductual y financiero, te coloca en una posición de ventaja real. No visible, no ruidosa, pero sólida. En el próximo capítulo entraremos en el último pilar. La inteligencia integral y la reprogramación mental, donde todo lo aprendido se unifica para alcanzar estados de alto rendimiento, claridad sostenida y excelencia sin desgaste. Capítulo 5. Inteligencia integral y reprogramación mental. Hasta ahora has trabajado pilares concretos. Emociones, hábitos, dinero, estrategia social. Pero hay un nivel más profundo donde todo se integra. Un nivel donde la inteligencia deja de ser fragmentada y se convierte en forma de estar en el mundo. Ese nivel es la inteligencia integral. La mayoría de personas vive dividida internamente. Piensa una cosa, siente otra y actúa de una tercera forma distinta. Quiere avanzar, pero se sabotea. Quiere cambiar, pero repite patrones. Quiere claridad, pero vive en contradicción. Esa división interna es una de las mayores fugas de energía que existen. La inteligencia integral empieza cuando alineas tus procesos conscientes con tus procesos automáticos. Cuando lo que sabes y lo que haces empiezan a caminar en la misma dirección. Aquí entra una idea clave. La mayor parte de tu comportamiento no está gobernada por tu mente consciente. Tu mente consciente es lenta, analítica, limitada. En cambio, tu sistema inconsciente procesa cantidades enormes de información sin que te des cuenta. Gestiona hábitos, respuestas emocionales, intuiciones y reacciones. Si ese sistema no está alineado con tus objetivos, trabajará en tu contra incluso cuando tú creas estar avanzando. Por eso saber no es suficiente. Puedes entender perfectamente que te conviene, y aún así hacer lo contrario. No por falta de inteligencia, sino por falta de congruencia. La reprogramación mental no consiste en repetirte frases positivas. Consiste en actuar de forma coherente el tiempo suficiente como para que tu sistema automático aprenda una nueva norma.
La mente inconsciente no entiende discursos. Entiende patrones. Observa lo que haces cuando nadie te obliga. Observa lo que toleras. Observa lo que repites. Y a partir de ahí, decide quién eres. Cada acción congruente refuerza una identidad. Cada incongruencia la debilita. Por eso la excelencia no es un evento puntual. Es un estado que emerge cuando no hay conflicto interno constante. Cuando no tienes que convencerte cada día. Cuando no negocias contigo mismo. Cuando actuar bien se vuelve natural. Aquí aparece el locus de control interno. Las personas menos inteligentes colocan su confianza en factores externos. La suerte, las circunstancias, las decisiones de otros. Cuando algo va mal, se sienten víctimas. Cuando algo va bien, sienten alivio temporal. Las personas con inteligencia integral hacen lo contrario. Colocan su centro de gravedad dentro. No controlan todo lo que ocurre, pero sí controlan cómo responden. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando tu confianza depende de lo que tú haces, no de lo que pasa fuera, te vuelves más estable, más resistente y más claro. No te derrumbas con facilidad. No te exaltas en exceso. Mantienes dirección incluso en contextos adversos. Ese control interno no te vuelve rígido. Te vuelve autónomo. También cambia tu relación con el rendimiento. La mayoría asocia alto rendimiento con esfuerzo constante, presión y desgaste. Pero el rendimiento más alto no surge de forzar. Surge de alinear dificultad y habilidad. Cuando el reto es demasiado bajo, te aburres. Cuando es demasiado alto, te bloqueas. Entre ambos extremos existe un estado particular donde la concentración se intensifica. El tiempo se diluye. Y la acción fluye sin fricción. Ese estado no aparece por casualidad. Se cultiva. Requiere claridad de objetivo. Reducción de distracciones. Y regulación emocional. Cuando mente, emoción y acción están alineadas, el rendimiento se multiplica sin agotarte. Las personas con inteligencia integral no viven buscando picos de productividad. Diseñan condiciones para sostener un rendimiento alto sin quemarse. Saben cuándo empujar. Saben cuándo parar. Saben cuándo ajustar. No confunden intensidad con eficacia. Este pilar también cambia tu relación con la suerte. La mayoría ve la suerte como algo externo e impredecible. Algo que ocurre o no ocurre. La inteligencia integral entiende otra cosa. La suerte se crea. Se crea estando preparado. Se crea moviéndote en la dirección correcta. Se crea exponiéndote a oportunidades con criterio. Cuando trabajas tu mente, tus hábitos, tu dinero y tu estrategia social, empiezas a estar en el lugar adecuado más a menudo. No porque controles el azar, sino porque aumentas tus probabilidades. Y cuando las probabilidades están a tu favor, lo que otros llaman suerte se vuelve recurrente. La inteligencia integral no busca control total. Busca coherencia. No busca eliminar errores. Busca reducirlos. No busca certeza absoluta. Busca dirección sostenida. Y aquí todo converge. Una mente clara. Un sistema emocional regulado. Hábitos que te sostienen. Relación sana con el dinero. Comprensión del entorno social. Pensamiento estratégico a largo plazo. Cuando todo eso se alinea, ocurre algo poco común. La vida deja de sentirse fragmentada. No porque no haya problemas, sino porque hay unidad interna. Sabes quién eres. Sabes cómo actúas. Sabes por qué decides lo que decides. Y desde ahí, avanzar deja de ser caótico. Este último pilar no es un destino. Es una forma de operar. Una forma de vivir donde la inteligencia no es algo que demuestras, sino algo que encarnas. En la conclusión final integraremos todo el recorrido, para dejar una visión clara, sobria y aplicable de lo que significa, en la práctica, desarrollar los pilares de la inteligencia y sostenerlos en el tiempo. Cuando empiezas a operar desde esta inteligencia integral, algo cambia de forma silenciosa pero decisiva. Dejas de vivir fragmentado. Ya no eres una persona que piensa una cosa, siente otra y hace otra distinta. Empiezas a alinearte.
Y esa alineación es una de las formas más avanzadas de poder personal que existen. La mayoría de personas vive agotada no por exceso de trabajo, sino por conflicto interno. Quiere avanzar, pero se frena. Quiere disciplina, pero se sabotea. Quiere claridad, pero se contradice. Cada contradicción interna consume energía. La inteligencia integral elimina gran parte de ese desgaste no añadiendo más esfuerzo, sino reduciendo fricción interna. Cuando sabes quién eres y cómo operas, muchas decisiones dejan de ser dilemas. No porque sean fáciles, sino porque ya no compiten entre sí. Tu sistema interno tiene una jerarquía clara. Sabes qué es negociable y qué no. Sabes cuándo ceder y cuándo sostener. Sabes cuándo empujar y cuándo esperar. Eso no te vuelve rígido, te vuelve estable. Y la estabilidad es la base del rendimiento sostenido. Las personas que viven persiguiendo estados emocionales altos suelen caer en ciclos de euforia y caída. Las personas con inteligencia integral buscan algo distinto, continuidad. No necesitan sentirse inspiradas cada día. Necesitan que el sistema funcione incluso en días neutros. Por eso entienden que el verdadero progreso ocurre cuando nadie está mirando. En decisiones pequeñas. En elecciones silenciosas. En coherencia diaria. Aquí aparece una idea clave que resume todo el libro. La excelencia no es intensidad, es consistencia alineada. No haces grandes esfuerzos esporádicos. Haces esfuerzos razonables de forma sostenida. Y esa forma de vivir tiene efectos profundos. Empiezas a confiar más en ti. No por arrogancia, sino porque sabes cómo respondes ante la dificultad. Dejas de sorprenderte negativamente. Dejas de prometerte cosas que no cumples. Dejas de vivir en ciclos de entusiasmo y abandono. Eso genera respeto propio. Y el respeto propio es una de las emociones más estabilizadoras que existen. No depende de resultados inmediatos. Depende de coherencia. Cuando te respetas, el ruido externo pierde fuerza. Las comparaciones pesan menos. Las críticas no te descolocan tanto. Porque tu centro no está fuera. También cambia tu relación con el error. El error deja de ser una amenaza a tu identidad. Se convierte en información. No te hundes. No te castigas. Ajustas. La inteligencia integral no busca tener razón. Busca funcionar mejor. Por eso no se aferra a ideas obsoletas. No defiende el pasado por orgullo. No mantiene hábitos que ya no sirven. Se adapta sin perder dirección. Y aquí se cierra el círculo. Cuando alineas tu mente consciente con tu sistema automático. Cuando tus hábitos refuerzan tu identidad. Cuando tus emociones no gobiernan tus decisiones. Cuando tu relación con el dinero te da margen. Cuando entiendes el juego social. Y piensas en probabilidades a largo plazo. La vida deja de sentirse como una lucha constante. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no eres el problema. Sabes operar. Sabes ajustarte. Sabes sostener. Y esa capacidad no es visible para todos. Pero se nota en los resultados acumulados. La inteligencia integral no te promete una vida perfecta. Te ofrece algo más realista y más valioso. Una vida dirigida. Dirigida por criterio. Por conciencia. Por coherencia. Y cuando vives así, algo se vuelve evidente con el tiempo. Muchas de las cosas que otros llaman suerte, no eran azar. Eran preparación. Eran dirección. Eran pilares bien construidos. En la conclusión final, integraremos todo este recorrido. Para dejar una síntesis clara y utilizable. No para recordar conceptos, sino para que puedas operar desde ellos a partir de ahora. Cuando la inteligencia integral empieza a consolidarse, se produce un cambio que no es espectacular, pero sí definitivo. Dejas de vivir a tirones. Ya no pasas de la motivación al abandono. Ya no saltas del entusiasmo a la frustración. Ya no dependes tanto de estímulos externos para sostener tu rumbo. Empiezas a operar desde un estado más estable, más sobrio, más adulto. La mayoría de personas confunde intensidad con compromiso. Cree que si no siente ganas, pasión o impulso, algo va mal.
Pero la inteligencia integral entiende algo distinto. El compromiso real no necesita emoción constante. Necesita dirección interna. Cuando sabes quién eres y cómo funcionas. No necesitas convencerte cada mañana. No necesitas discursos internos. No necesitas presión externa. Simplemente actúas. Y esa simplicidad no es pobreza mental. Es madurez cognitiva. Una de las mayores ventajas de la inteligencia integral es que reduce el ruido interno. Ese diálogo constante que desgasta. Debería hacer esto. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sale bien? ¿Y si pierdo esta oportunidad? Ese ruido no desaparece porque tengas más respuestas. Desaparece porque confías en tu criterio. La confianza en el criterio no es arrogancia. Es experiencia integrada. Has observado patrones. Has visto que funciona y que no. Has cometido errores y los has corregido. Y poco a poco, tu sistema interno aprende que puede apoyarse en ti. Eso genera una calma profunda. No la calma de quien evita riesgos, sino la calma de quien sabe que puede ajustarse si algo sale mal. Esa calma es una forma avanzada de seguridad. La inteligencia integral también redefine la relación con el esfuerzo. El esfuerzo deja de ser una lucha contra ti mismo y se convierte en una expresión natural de alineación. No te fuerzas a actuar. Actúas porque no hacerlo sería incoherente contigo. Ese es uno de los cambios más importantes. La acción correcta deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como identidad. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido. Las personas sin inteligencia integral viven negociando consigo mismas. Cada decisión es un debate interno. Cada hábito es una pelea. Las personas alineadas reducen esa negociación. No porque sean rígidas, sino porque ya decidieron quién quieren ser. Y cuando la identidad está clara, muchas decisiones se toman solas. Aquí ocurre algo clave. El tiempo mental se libera. Dejas de gastar energía en dilemas innecesarios. Dejas de replantearte lo mismo una y otra vez. Dejas de vivir en ciclos de duda. Y esa energía liberada se transforma en creatividad, foco y profundidad. La inteligencia integral no te hace más rápido. Te hace más preciso. Empiezas a notar que haces menos cosas, pero con más impacto. Dices menos, pero con más peso. Te mueves menos, pero con más dirección. Esa economía de acción es señal de inteligencia madura. También cambia tu relación con el entorno. Dejas de buscar validación constante. Dejas de necesitar aprobación continua. Dejas de explicar en exceso tus decisiones. No porque te aísles, sino porque tu centro ya no está fuera. Eso modifica la dinámica con los demás. Las personas sienten esa estabilidad. No siempre saben explicarla, pero la perciben. Confían más. Respetan más. O, en algunos casos, se sienten incómodas. Y eso también es parte del proceso. Cuando dejas de reaccionar como antes, el entorno se reajusta. Algunas relaciones se fortalecen. Otras se debilitan. Algunas se caen. No porque te vuelvas peor persona, sino porque dejas de funcionar desde la complacencia o la necesidad. La inteligencia integral no busca gustar a todo el mundo. Busca coherencia interna. Y la coherencia, aunque no siempre sea popular, es profundamente estabilizadora. Otra consecuencia importante es cómo cambia tu relación con el futuro. Dejas de imaginarlo como una amenaza difusa y empiezas a verlo como un campo de posibilidades condicionadas por tus decisiones presentes. No todo depende de ti, pero mucho más de lo que creías. Sí. Ese entendimiento elimina la sensación de impotencia. No porque tengas control total, sino porque sabes dónde sí tienes margen de maniobra. Y te concentras ahí. La inteligencia integral no dispersa energía en lo incontrolable. La invierte en lo influenciable. Eso te vuelve más eficaz y menos ansioso. También redefine la idea de éxito. El éxito deja de ser una imagen externa y se convierte en una experiencia interna de congruencia. No necesitas demostrar constantemente que avanzas.
Lo sabes. No necesitas compararte tanto. Tienes tu propia métrica. Y esa métrica no es el resultado inmediato, sino la dirección sostenida. Sabes que estás construyendo algo que no depende de un golpe de suerte, sino de pilares. Y los pilares no se ven rápido, pero cuando están bien construidos, sostienen cualquier estructura. Aquí encaja una idea central de este libro. La suerte no es un evento aleatorio. La suerte es el punto donde se encuentran la preparación, la dirección y la exposición adecuada. Cuando trabajas tu mente, regulas tus emociones, diseñas tus hábitos, gestionas bien tus recursos, entiendes el juego social y piensas estratégicamente, empiezas a estar en el lugar correcto más veces, no porque controles el azar, sino porque te vuelves compatible con las oportunidades. Y esa compatibilidad no se improvisa, se construye. La inteligencia integral no te promete que todo saldrá bien. Te promete algo más honesto, que sabrás qué hacer cuando no salga bien. Y esa capacidad es una de las mayores formas de seguridad que existen. No dependes de que el mundo sea estable. Eres tú quien aporta estabilidad al sistema. Eso es poder interno. Todavía no cerramos este capítulo. En la conclusión final integraremos todo el recorrido, para dejar una visión clara, compacta y operativa de los pilares de la inteligencia, como un modelo de vida, no como teoría. Capítulo 6. Atención, foco y calidad de pensamiento. Hay una forma silenciosa de pérdida de inteligencia que casi nadie identifica. No tiene que ver con olvidar cosas, ni con no estudiar, ni con falta de capacidad. Tiene que ver con no poder pensar en profundidad. La atención es el filtro de la inteligencia. Todo lo que entra en tu mente pasa primero por ella. Y cuando ese filtro está roto, la calidad de tu pensamiento se degrada, aunque tengas conocimientos. La mayoría de personas vive con la atención fragmentada. Salta de estímulo en estímulo, de tarea en tarea, de pensamiento en pensamiento. Y cree que eso es normal. No lo es. Una mente fragmentada no puede razonar con claridad. No puede anticipar consecuencias. No puede tomar buenas decisiones a largo plazo. Puede reaccionar. Puede improvisar. Pero no puede dirigir. La inteligencia real requiere foco sostenido. Capacidad de mantener la atención el tiempo suficiente como para que emerjan conexiones profundas. Pensar bien no es pensar rápido. Es pensar sin interrupciones. Pero el entorno moderno está diseñado para impedirlo. Notificaciones constantes. Urgencias artificiales. Estimulación continua. Cada interrupción no solo corta lo que estabas haciendo, rompe el hilo interno del pensamiento. Y ese hilo tarda en reconstruirse. La mayoría subestima el coste cognitivo de la distracción. No se nota de inmediato. Se nota acumulado. Fatiga mental. Decisiones pobres. Sensación constante de estar ocupado pero no avanzar. La inteligencia empieza a erosionarse cuando aceptas vivir así. Por eso, una de las habilidades más importantes no es aprender más, sino proteger la atención. La persona inteligente entiende que su atención es un recurso finito, y que entregarla sin criterio es una forma de sabotaje. No todo merece tu foco. No todo merece tu energía mental. No todo merece tu tiempo cognitivo. Elegir dónde pones la atención es elegir quién gobierna tu mente. Cuando no eliges tú, el entorno elige por ti. Aquí aparece una diferencia clave entre personas reactivas y personas inteligentes. La persona reactiva responde a lo que aparece. La persona inteligente prioriza antes de responder. No vive en modo alerta permanente. No se deja arrastrar por cada estímulo. No confunde urgencia con importancia. Entiende que muchas cosas pueden esperar. Y que pensar bien requiere espacio. El foco no consiste en hacer más cosas. Consiste en eliminar lo innecesario. Reducir entradas. Reducir ruido. Reducir interferencias. Cuando reduces estímulos, la mente se calma. Cuando la mente se calma, el pensamiento se profundiza. Empiezas a notar algo curioso. Menos ideas superficiales, pero más ideas útiles. La profundidad sustituye a la cantidad. La inteligencia madura prefiere entender una cosa bien, a conocer muchas cosas mal. Porque una idea bien entendida se puede aplicar. Se puede adaptar. Se puede combinar con otras. El conocimiento superficial solo ocupa espacio mental.
El foco también cambia tu relación con el tiempo. La mayoría siente que no tiene tiempo para pensar, pero en realidad tiene demasiadas interrupciones. Pensar no requiere más horas, requiere menos fragmentación. Cuando logras bloques de atención sostenida, incluso cortos, la calidad del pensamiento se multiplica. Empiezas a anticipar consecuencias, a detectar errores antes de cometerlos, a ver patrones. Eso es inteligencia aplicada. Otra consecuencia del foco es la mejora en la toma de decisiones. Las malas decisiones rara vez se toman por ignorancia. Se toman por fatiga cognitiva. Cuando estás mentalmente saturado, eliges lo fácil, lo inmediato, lo que reduce tensión a corto plazo. La persona inteligente protege su foco porque sabe que de él depende su criterio. No toma decisiones importantes cuando está agotada. No decide bajo presión innecesaria. No mezcla demasiados temas complejos al mismo tiempo. Respeta su mente como una herramienta de precisión. También cambia la forma en la que consumes información. No todo lo que es interesante es útil. No todo lo que es nuevo es relevante. La inteligencia no consiste en estar informado de todo, sino en entender bien lo que realmente importa. La sobreinformación no te hace más inteligente, te hace más disperso. Por eso, la persona con foco elige con cuidado. ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿A quién presta atención? No por elitismo, por higiene mental. Sabe que lo que entra en su mente influye en cómo piensa, cómo siente y cómo decide. El foco también es clave para acceder a estados de alto rendimiento. Cuando la atención está plenamente en una tarea. Cuando el reto es claro y la distracción mínima. El esfuerzo disminuye y el rendimiento aumenta. No porque la tarea sea más fácil, sino porque la mente deja de dispersarse. Ese estado no es casual. Se cultiva, reduciendo interrupciones, entrenando la atención, aceptando la incomodidad inicial del silencio. Porque al principio, el silencio incomoda. La mente busca estímulo, busca huir. Pero si sostienes el foco, algo se reorganiza. El pensamiento se vuelve más limpio, más ordenado, más potente. Y ahí ocurre algo fundamental. Empiezas a pensar por ti mismo. No reaccionas tanto a ideas ajenas. No absorbes opiniones sin procesarlas. No confundes consenso con verdad. El foco es la base del pensamiento crítico. Sin foco, no hay análisis, solo repetición. Este capítulo es clave porque sostiene todos los demás. Sin atención, la inteligencia emocional se diluye. Los hábitos se rompen. La estrategia se vuelve impulsiva. La inteligencia integral no se consolida. Proteger tu foco es proteger tu capacidad de pensar. Y proteger tu capacidad de pensar es proteger tu vida. Porque al final, tu vida no es más que la suma de decisiones tomadas, con mayor o menor claridad mental. Capítulo 7. Criterio, decisión y vida no reactiva. La diferencia entre una persona inteligente y una persona arrastrada por la vida no está en cuántas decisiones toma, sino en desde dónde las toma. La mayoría decide desde la urgencia, desde la emoción del momento, desde el miedo a perder algo, desde la presión externa, y luego justifica. Ese patrón crea una vida reactiva, una vida donde siempre llegas tarde a tus propias decisiones, donde respondes más de lo que eliges, y donde el rumbo se va formando por acumulación de impulsos, no de criterio. La inteligencia madura entiende que decidir bien no consiste en reaccionar rápido, sino en saber esperar cuando esperar es lo inteligente. No toda decisión necesita inmediatez. Muchas decisiones importantes se estropean precisamente por tomarse demasiado rápido. El criterio es la capacidad de crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es invisible, pero poderoso. En ese espacio ocurre algo esencial. Puedes pensar. Pensar implica evaluar consecuencias, no solo sensaciones. Implica mirar más allá del alivio inmediato. Implica considerar el impacto acumulado. La mayoría no vive en ese espacio. Vive saltando de estímulo en estímulo. Por eso muchas personas sienten que su vida es una sucesión de circunstancias, no una construcción consciente. La vida no reactiva empieza cuando dejas de tratar cada situación como si fuera única, y empiezas a verla como parte de un patrón. La persona con criterio no se pregunta solo, ¿qué me apetece hacer ahora?, sino,
¿Qué tipo de persona refuerza esta decisión? Ese cambio de pregunta eleva automáticamente la calidad de tus elecciones. Porque ya no eliges solo por comodidad. Eliges por coherencia. El criterio también implica aceptar que toda decisión con valor tiene un coste. Elegir algo significa renunciar a otra cosa. Y muchas personas no deciden porque no quieren renunciar. Prefieren mantener opciones abiertas, aunque eso las mantenga estancadas. La inteligencia madura acepta el coste de decidir. Entiende que la renuncia no es pérdida. Es enfoque. Una vida con criterio no es una vida llena de opciones. Es una vida con dirección. Y la dirección reduce ansiedad. Cuando sabes hacia dónde vas, dejas de angustiarte por cada desvío. Sabes corregir sin dramatizar. Otro aspecto clave del criterio es aprender a distinguir entre ruido y señal. No todo lo que genera emoción es importante. No todo lo que provoca urgencia merece acción. La mayoría de conflictos, discusiones y distracciones son ruido. Consumidores de energía que no aportan valor real. La persona inteligente desarrolla sensibilidad para detectar qué merece atención y qué puede ignorarse sin consecuencias. Ignorar no es huir, es priorizar. El criterio también se nota en la relación con los demás. Muchas personas toman decisiones para evitar decepcionar, para encajar, para no incomodar. Y con el tiempo, se traicionan a sí mismas. La vida no reactiva requiere asumir incomodidades temporales, para evitar arrepentimientos largos. Decir no. Poner límites. Elegir caminos menos populares. No por rebeldía, sino por coherencia interna. El criterio no busca aprobación. Busca alineación. También cambia tu relación con el error. La persona reactiva interpreta el error como un fracaso personal. La persona con criterio lo interpreta como información. No se hunde. No se dramatiza. Ajusta. Porque entiende que decidir bien no significa acertar siempre. Significa aprender rápido. Las decisiones no se evalúan solo por su resultado inmediato, sino por lo que enseñan y por la dirección que crean. Una mala decisión bien analizada puede fortalecer el criterio. Una buena decisión tomada por impulso no lo hace. La inteligencia no se construye evitando errores, sino procesándolos con lucidez. La vida no reactiva también implica saber cuándo no decidir. No todo necesita una respuesta inmediata. No todo necesita cierre ahora. A veces, la mejor decisión es dejar que la información se complete. Dejar que el contexto se revele. Dejar que la emoción se calme. La persona inteligente tolera esa espera sin ansiedad. No confunde pausa con debilidad. Confunde prisa con torpeza. Este capítulo es fundamental porque conecta el foco del capítulo anterior con la identidad del siguiente. El foco te permite pensar. El criterio te permite elegir. Y la elección repetida construye quién eres. Una vida no reactiva no es una vida lenta. Es una vida dirigida. No te mueves menos. Te mueves mejor. No decides menos. Decides con más peso. Y cuando decides con criterio de forma consistente, la vida empieza a ordenarse alrededor de tus elecciones, no alrededor de tus reacciones. En el próximo capítulo entraremos en el cierre de todo el modelo. La identidad inteligente y la vida sostenida en el tiempo, donde la inteligencia deja de ser algo que aplicas y se convierte en la forma en la que vives. Capítulo 8. Identidad inteligente y vida sostenida. Hay un punto en el desarrollo personal donde aprender más deja de ser el problema. El problema pasa a ser quién eres cuando no estás pensando en mejorar. Porque la verdadera inteligencia no se demuestra en momentos puntuales de lucidez, sino en cómo operas de forma estable a lo largo del tiempo. Este capítulo cierra todo el recorrido porque aborda el nivel más profundo. La identidad. No la identidad como etiqueta, sino como sistema operativo interno. La mayoría de personas vive con una identidad reactiva. Se define por lo que le ocurre, por lo que otros esperan, por lo que el entorno permite. Y desde ahí, intenta mejorar su vida. Pero mejorar desde una identidad débil es agotador. Cada cambio requiere un esfuerzo enorme. Cada hábito es una lucha. Cada decisión es una negociación interna.
La inteligencia madura entiende algo distinto. No se trata de forzarte a hacer cosas nuevas. Se trata de convertirte en alguien para quien esas cosas son naturales. La identidad inteligente no se basa en motivación. Se basa en coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No perfección. Coherencia suficiente como para no sabotearte constantemente. Cuando esa coherencia aparece, algo cambia de fondo. La fricción interna disminuye. Ya no necesitas convencerte tanto. Ya no necesitas empujarte a cada paso. La acción correcta deja de sentirse como sacrificio. Y empieza a sentirse como alineación. Ese es uno de los grandes signos de una identidad bien construida. La mayoría de personas vive cansada no por exceso de trabajo, sino por división interna. Quiere avanzar, pero se frena. Quiere orden, pero mantiene el caos. Quiere estabilidad, pero elige impulsivamente. Cada contradicción interna consume energía. La identidad inteligente reduce esa fuga no añadiendo más disciplina, sino eliminando incoherencias. No prometiéndote cosas que no vas a cumplir. No exigiéndote estándares imposibles. No traicionándote por comodidad. Empiezas a respetarte. Y el respeto propio no es una emoción elevada. Es una consecuencia. Consecuencia de actuar de forma consistente con tus valores. Incluso cuando nadie te ve. Y cuando no hay recompensa inmediata. Ese respeto propio genera estabilidad emocional. No te hace invulnerable. Te hace menos dependiente. Dependiente de la aprobación. Dependiente de los resultados inmediatos. Dependiente del estado de ánimo. La identidad inteligente no necesita demostrarse. Se sostiene. Y eso se nota en cómo vives el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde. Dejas de vivir persiguiendo algo. Empiezas a construir con paciencia. No porque seas conformista, sino porque entiendes el ritmo real del progreso. La vida sostenible no se basa en picos de intensidad. Se basa en continuidad. Las personas sin identidad clara viven en ciclos. Entusiasmo. Esfuerzo excesivo. Agotamiento. Abandono. Las personas con identidad sólida viven de forma más sobria, pero mucho más estable. No necesitan grandes impulsos. Necesitan sistemas que funcionen. Y esos sistemas ya los has trabajado en los capítulos anteriores. La identidad inteligente integra todo. La regulación emocional, los hábitos automáticos, la relación sana con el dinero, el criterio en la toma de decisiones, el foco y la atención protegida. Nada funciona aislado. Todo se refuerza. Cuando tu identidad está alineada, tus hábitos no se rompen con facilidad. Tus decisiones no dependen tanto del entorno. Tus emociones no gobiernan tu conducta. No porque no sientas, sino porque ya no te pierdes en lo que sientes. También cambia tu relación con el futuro. El futuro deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en un espacio de construcción. No todo depende de ti, pero sabes exactamente dónde sí tienes margen de maniobra. Y ahí actúas. La identidad inteligente no busca controlar el mundo. Busca operar bien dentro de él. Sabe adaptarse sin perder el núcleo. Sabe corregir sin dramatizar. Sabe sostener el rumbo incluso cuando hay incertidumbre. Eso genera una forma particular de calma. No una calma pasiva. Una calma activa. La sensación de estar viviendo de acuerdo con lo que sabes que es correcto. Aunque no siempre sea cómodo. Y aunque no siempre sea visible para otros. Esa calma es una de las mayores recompensas de la inteligencia madura. Porque cuando tu vida es coherente, no necesitas validación constante. No necesitas compararte todo el tiempo. No necesitas huir del silencio. Te basta contigo y con tu dirección. Este capítulo no propone una identidad perfecta. Propone una identidad funcional. Una identidad que te permita pensar con claridad, decidir con criterio, actuar con constancia y sostener el esfuerzo sin romperte. Una identidad que no dependa de motivación externa, ni de condiciones ideales. Una identidad que funcione en la vida real. Y cuando eso se consolida, ocurre algo importante. La inteligencia deja de ser algo que aplicas y se convierte en la forma en que vives. En el siguiente y último bloque cerraremos todo el recorrido con la conclusión final, donde integraremos todos los pilares en una visión clara, sobria y utilizable. No para recordar ideas, sino para operar desde ellas a partir de ahora. Conclusión final. Los pilares como forma de vida.
Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Un audiolibro así no se escucha de fondo. Se escucha cuando hay una inquietud real por entender mejor cómo funciona la vida. Y lo que has recorrido no es una colección de ideas sueltas. Es una arquitectura, una forma de pensar, decidir y actuar que no depende del talento excepcional, ni de la suerte, ni de condiciones perfectas. Depende de pilares. Pilares que sostienen cualquier vida bien dirigida, aunque el entorno sea incierto, aunque el camino no sea lineal, aunque el progreso no sea inmediato. A lo largo de este audiolibro has visto que la inteligencia no es un número, ni una etiqueta, ni una acumulación de conocimientos. La inteligencia es funcionalidad. Es la capacidad de operar bien en la complejidad, de mantener claridad cuando hay presión, de tomar decisiones razonables cuando no hay certezas. El primer pilar fue el autoconocimiento emocional. Ahí empieza todo. Sin conciencia de lo que ocurre dentro, la mente se vuelve reactiva. Las emociones toman el mando. Las decisiones se deterioran. Entenderte no es analizarte sin parar. Es detectarte a tiempo. Saber qué se activa en ti, cuándo y por qué. Ese conocimiento no te hace perfecto. Te hace responsable. Responsable de no actuar desde el impulso. De no dejar que una emoción momentánea gobierne consecuencias duraderas. Después apareció el pilar de los sistemas y los hábitos. Ahí comprendiste que la vida no se transforma con grandes intenciones, sino con estructuras invisibles, que no te elevas al nivel de tus objetivos, sino que desciendes al nivel de tus sistemas. Diseñar tu entorno, simplificar decisiones, automatizar lo importante. No es pereza. Es inteligencia aplicada. El tercer pilar, la inteligencia financiera, amplió la mirada. El dinero dejó de ser un fin y pasó a ser una herramienta. Una herramienta para comprar margen, tranquilidad, capacidad de elección. Entendiste que la verdadera riqueza no es acumular, sino reducir dependencia, que sin margen no hay libertad, y que la ansiedad financiera no se soluciona ganando más, sino pensando mejor. Luego llegó la inteligencia estratégica y social. Ahí viste que el mundo no funciona solo por mérito, sino por percepción, contexto y dinámica humana. Que el poder no se impone, se percibe, que reaccionar debilita, y que la calma sostenida es una forma de autoridad. Aprendiste que no todo merece respuesta, que no toda batalla vale la pena, y que elegir bien tus conflictos es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Más adelante apareció el foco y la atención, quizá uno de los pilares más olvidados. Entendiste que sin atención no hay pensamiento profundo, y que sin pensamiento profundo no hay decisiones de calidad, que vivir distraído no es normal, es costoso, y que proteger tu atención es proteger tu capacidad de pensar por ti mismo. Después, el criterio y la vida no reactiva. Ahí todo empezó a encajar. Viste que decidir bien no es decidir rápido, sino decidir desde dirección. Que la vida no se optimiza, se orienta. Que renunciar no es perder, es enfocar. Y que una vida dirigida por criterio es más tranquila, más sobria y mucho más libre. Finalmente, la identidad inteligente cerró el círculo. Porque ningún pilar se sostiene si no hay alguien capaz de sostenerlo en el tiempo. La identidad no como imagen, sino como coherencia interna, como forma estable de operar. Cuando la identidad es clara, los hábitos no se rompen con facilidad. Las emociones no gobiernan. Las decisiones no se improvisan. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso sostenido. No perfecto, no fácil, pero propio. Este audiolibro no promete una vida sin problemas. Promete algo más honesto y más valioso. Una vida donde sabes qué hacer cuando los problemas aparecen. Una vida donde no te pierdes en la reacción. No te hundes en la confusión. Y no dependes de la motivación para seguir avanzando. Los pilares de la inteligencia no son técnicas. Son principios operativos.
No se aplican una vez. Se viven. Y cuando se viven, generan algo que desde fuera parece suerte. Pero desde dentro es consecuencia. La suerte no es aleatoria. Es la intersección entre preparación, dirección y consistencia. Cuanto más sólidas son tus bases, más oportunidades reconoces. Mejor decides. Y menos dependes del azar. No necesitas recordarlo todo. No necesitas dominar cada concepto. Necesitas algo más simple y más difícil. Actuar de forma coherente con lo que ya sabes. Ese es el verdadero trabajo. Este audiolibro termina aquí. Pero su función no es cerrarte nada. Es dejarte con una estructura interna, desde la que puedas seguir construyendo. Sin ruido, sin prisa, con criterio. Porque al final, la inteligencia no se demuestra hablando de ella, sino viviendo de una forma que se sostiene en el tiempo. Y ahora, ya tienes los pilares. Antes de cerrar del todo, déjame añadir algo importante. Si este audiolibro te ha aportado claridad, profundidad y una forma distinta de pensar, esto no termina aquí. En este canal se está construyendo algo muy concreto. Audiolibros largos, bien pensados y de alta calidad. Sin ruido. Sin motivación vacía. Sin promesas rápidas. Contenido basado en ideas, libros y conceptos que realmente cambian la forma de vivir, decidir y pensar. Si quieres seguir profundizando en inteligencia real, criterio, hábitos, poder personal, dinero, mentalidad estratégica y libros que dejan huella, te invito a que te suscribas ahora al canal. Cada suscripción ayuda a que este proyecto crezca y a que se sigan creando audiolibros de este nivel, pensados para escuchar con calma y aplicar en la vida real. Este espacio se llama Fábrica de Ideas. Y aquí no se consume contenido. Se construye criterio. Si quieres formar parte de ello, suscríbete y acompáñame en los próximos audiolibros.